Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en la cabina de cambio de Michoacán, este jueves 30 de noviembre. Le damos la bienvenida a Carlos Torres Piña, quien es presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. Carlos, bienvenido. Gracias, Gabriel, por permitirnos estar aquí en este programa, la oportunidad que siempre tiene este periódico para los temas diversos, con una gran apertura. Muchas gracias. Gracias a ti por la misma apertura. Carlos, momentos difíciles, trascendentales, digamos, en la política mexicana, en tiempo de definiciones y también tiempos en los que a veces no es tan sencillo, sobre todo para quien no vive de la política mexicana, entender lo que sucede con ella. Hay una elección en puerta, un proceso electoral que ya empezó, que va a definirse el 1 de julio del 2018, en el que se juega, pues como siempre, el destino del país, pero en esta ocasión en una condición para México muy desfavorable, hay una crisis bastante pronunciada. Para empezar, Carlos, ¿qué contexto tú ves que maneja hoy el país? Pues mira, yo lo que aprecio y percibo a la vez es que este proceso que vamos a vivir de cara al 2018, sin lugar a dudas será un proceso interesante, inclusive histórico. Histórico porque tendremos elecciones concurrentes, entre ellas aquí en Michoacán, con una elección presidencial que nunca antes habíamos tenido. Podemos checar a través de la historia que nunca antes habíamos tenido una elección de alcaldes y diputados con una elección presidencial. Y eso, por lo menos para nosotros, será algo novedoso e histórico, y inclusive en algunas otras entidades. Y con una gran trascendencia porque normalmente en los procesos federales de la historia reciente siempre han sido procesos entre dos fuerzas políticas o dos actores. Y creo que ahora será una elección presidencial de tercios, donde jugará un papel importante las coaliciones y las alianzas electorales. Estamos hablando tercios, primero, bueno, para no ponerles orden, pero en orden, el PRI. El PRI y sus aliados, Morena, el tema de Andrés Manuel con sus aliados y el Frente Amplio Ciudadano por México. Son los tres bloques que se harán, y que esto llevará a un proceso muy competitivo, un proceso de mucha polémica a su vez, pero que esperemos sea propositivo en cómo resolver las cosas de fondo. La situación política, económica y social del país creo que son muy complicadas. Un país con un incremento en los temas de seguridad, con acciones de gobierno federal endebles en estrategias en materia de seguridad. El 2017 el año más violento de todos los que ha tenido el país. Así es, y además a esto le metemos el tema económico, con un problema sustancial del país en el aspecto económico. Peña Nieto, cuando asume la presidencia de la República, el dólar estaba en 12 pesos con 50 centavos, ahorita anda en los 18 pesos con 50 centavos, hace un año llegó a estar en 22 pesos con 50 centavos. Es un claro ejemplo de la política económica errónea que se ha hecho en esta administración, y que se ve con claridad cómo el peso mexicano pierde presencia frente al dólar, y eso impacta en el bolsillo de los mexicanos, por supuesto, al momento de ir a adquirir cualquier producto, que el salario mínimo te alcanza para menos productos de la canasta básica. Todo esto genera un encono y una desestabilidad social que tendrá esas acciones pues que estarán jugando un papel determinante en el proceso del 2018. La problemática económica, la complejidad del tema de seguridad y los enredos que luego se viven en algunos aspectos sociales, pues sin lugar a dudas será un proceso complejo que esperemos las autoridades electorales puedan regular de la mejor manera, y que los partidos sean propositivos, que los partidos tengan esa visión de jalar y llamar la atención del ciudadano para que participe. Es importante que los ciudadanos salgan a votar, que participen, que no nos dejemos llevar por una minoría la que gobierne un municipio, un estado o la federación. Qué bueno que ahora hay figuras de candidaturas ciudadanas. Ya no va a existir muy complicadas pero, también. Pero no va a existir ya el pretexto
de que por qué los partidos, que solo los partidos. Aquí es donde también la ciudadanía tendrá que demostrar ese interés de participar en política con candidatos ciudadanos, con perfiles ciudadanos. Desafortunadamente hay candidatos que se hacen llamar ciudadanos que a falta de una situación interna de su partido o por caprichos de ellos, se salen de los partidos y se van a independencia. Caso concreto Morelia. Esperemos que no sean ellos los que echen a perder esta figura tan importante de las candidaturas ciudadanas, que viene a ser un reflejo necesario e importante del sector social que a veces está harto de los partidos. Y lo comento así porque esto va a obligar a que los partidos políticos eviten en cometer errores, en que no hagan luego acciones que lleve a un cuestionamiento. Qué bueno, porque esto va a hacer que los partidos asuman un papel diferente a las actuaciones que se venían realizando, donde se han cometido errores, hay que admitirlos. Como partidos también tenemos que reconocer cuando no ha habido aciertos, cuando no se han tenido aciertos, cuando se han tenido errores que la misma ciudadanía cuestiona. Como partido yo siempre he sido una persona crítica dentro del partido, no me gusta exponerlo a los medios de comunicación, pero en los órganos internos siempre hemos señalado varias cuestiones. Pero seguro estoy que será un proceso interesante, con muchas actividades que la ciudadanía tendrá que evaluar de cara a este proceso tan importante que es el del 2018 en la elección presidencial. Señalas una elección de tercios, es decir, van a haber 3 propuestas para tratar de corregir lo que al país le aqueja, que son bastantes cosas: la inseguridad, que es creo que la primera preocupación, de la mano de la economía, porque bueno, de hecho hoy se libera el precio de las gasolinas, si quieres ahorita comentamos un poco de eso, lo que va a tener efectos, dicen muchas voces, muy negativos para la economía. Ya recientemente tuvimos un aumento casi de 3 pesos por cada litro, y provocó que grandes grupos entraran incluso a Palacio de Gobierno en México a romper casi las puertas, ¿no? Así es. Pero, Carlos, primero, para lo que te decía, para entender este escenario político en el que se juegan las elecciones de 2018, que a veces resulta un poco complicado, vamos empezando por esta fracción de las propuestas que hoy se dan. Hoy que está ya más claro con la definición del candidato del PRI, de José Antonio Meade, secretario de Hacienda, Desarrollo Social, expanista, en el tiempo de Felipe Calderón, secretario de Estado, que una buena parte del PAN se va el voto con ellos y finalmente se divide, el PRI define a su candidato, se une el PRI como siempre en el rito clásico, y se queda una parte del PAN, que es la que se quedó con el partido realmente, con las decisiones, que decide hacer una alianza con el PRD. El PRD, que el electorado, en este entendimiento, digamos, lógico, se hubiera esperado que se fuera en una alianza con Andrés Manuel. No fue posible, ya se cerró esa parte, parece. Pero, ¿quién se dio? El PRD, te lo voy a comentar como lo dicen, te lo voy a preguntar como lo dicen, ¿se hizo más a la derecha, o esta parte del PAN que se quedó con el PAN se hizo más a la izquierda, o qué les pasó? ¿Qué clase de fórmula representan hoy? Antes de comentar esta respuesta de cuál es la lógica de esa alianza, primero quisiera decirte que dentro de nuestro partido muchos actores insistimos en la necesidad de una alianza de izquierdas, por una cuestión lógica común, por una cuestión de sentido común, digámoslo así, que se manifestó en reiteradas ocasiones la necesidad de conjuntar las izquierdas. Como partido hicimos varias invitaciones, sobre todo a uno de los dirigentes, en este caso al dirigente Morena. Desafortunadamente nunca quiso, al contrario, siempre dijo que con el partido no. Por la actuación de los señalaba chuchos, ¿no? Que de la militancia, pero cuando se le hizo la petición ya por escrito, cuando se le hizo la invitación en público, pues simplemente señaló que no tenía interés de ir con el PRD, y además todavía hacía ciertos descalificativos que quienes militamos en este partido pues ni nos queda el saco, pero además pues nos ofende alguien que gracias al partido tuvo muchas oportunidades, y me refiero a Andrés Manuel.
El enojo vino de la parte de la participación del PRD en las reformas estructurales que impuso Peña, ¿no? Y que eso fue un error. Que ahorita podemos hablar y que ese fue un error del partido, y hay quienes entendemos y asumimos que fue un error. Hay quienes todavía a estas alturas lo defienden, pero creo que ese fue un error del PRD, el haber signado un acuerdo de esas características. Pero la historia estará enmarcando este tema. Claro. Pero en el tema de las alianzas insistimos, muchos insistimos, desafortunadamente este señor no quiso. Todavía en el mes de julio se hizo un planteamiento público y no tardaron 2 horas en hacer ese planteamiento público cuando él salió a decir en que no, gracias, a la esquina, y todavía hace descalificativos. Ante esa cerrazón de este actor, pues el partido tiene que buscar escenarios diversos para construir hacia adelante, en la idea siempre de trascender y buscar algunos planteamientos que tienen que ver cómo tratar de resolver la problemática que hay actualmente en nuestro país. Y se convoca a la propuesta de construir un frente amplio por nuestro país, un frente amplio democrático, así se denominó en un principio. Todavía se le torna invitación a este partido que mencionamos ahorita, pero quienes aceptan conformar este Frente Amplio Democrático pues solamente fue Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, que posteriormente se registra ante el INE en un Frente Ciudadano por México. Y ahora ratifican la intención. El 5 de septiembre se registró, y que ahorita en los avances de las pláticas es posible que se registre una coalición electoral ya con fines de la elección. Que ya debe definir una plataforma. La plataforma ya se registró, el programa ya se registró desde el pasado mediados de este mes. Nosotros tuvimos un Consejo Nacional el 18 y 19, y ahí se aprobó la plataforma, se aprobó parcialmente la coalición, facultando a la dirigente nacional de nuestro partido para que signara en cualquier momento la coalición electoral, previendo algunos planteamientos de candidaturas y procedimientos de selección de candidatos. Y lo va a alcanzar a hacer, ¿verdad? Antes del 9 de diciembre que tiene que ir. Pues el periodo para registrar la coalición electoral vence el día 13 de diciembre. Nosotros tenemos previsto renovar nuestra dirigencia nacional el 9 de diciembre. Pero aterrizando tu pregunta de hace rato, ante este planteamiento de conformar un frente ciudadano, pues finalmente estos partidos son los que acceden a esta convocatoria que hace el PRD, y más allá de ideologías, más allá de colores partidarios, si nosotros insistimos en poner por delante la agenda de las necesidades realmente de los ciudadanos, en cómo resolver de fondo planteamientos concretos, pues esto tiene que generar un planteamiento y una atracción en ese sentido, pero que las propuestas que se hagan pues sean en cómo tratar de resolver los problemas. Problemática. Exactamente. Aquí en Michoacán, desde que decidimos conformar el Frente Ciudadano por Michoacán, nos dimos a la tarea de hacer talleres temáticos, talleres regionales, foros regionales, donde hubo participación de militancias, de actores políticos de nuestros partidos, y en algunos otros foros hubo participación de ciertos sectores ciudadanos. Y que bueno, yo creo que en un par de semanas estaremos dando a conocer a la opinión pública nuestro documento en torno a las necesidades de nuestra entidad. Creo que va por buen camino este proyecto. Muchos todavía cuestionan por qué el PAN, por qué el PRD, por qué la izquierda y la derecha, pero también si nosotros nos quedamos en esa etapa radical de posicionamientos intransigentes, pues a lo mejor no vamos a avanzar en muchas cosas. ¿El PRD sigue siendo de izquierda? Pues sus lineamientos y sus principios así lo establecen. ¿Y el PAN sigue siendo de derecha? Yo creo que sus lineamientos y planteamientos en su programa así lo establecen, pero en la idea de modificar algunos esquemas o prototipos que actualmente se tienen y que no se han logrado avanzar por caer en esos planteamientos radicales, si nosotros podemos romper esos esquemas con algunos ejercicios de coincidencia, algunos puntos de vista que podamos transitar juntos, sin romper, sin quitar nuestro derecho a ciertas banderas donde a veces hay oposición. O sea, sin desdibujarse de sus orígenes ideológicos, digamos, tratan de unificar una plataforma que ofrecerle al electorado en base a los que al electorado le interesa principalmente. Ese es el esfuerzo.
Te pongo un ejemplo, aquí El en objetivo. Michoacán decidimos iniciar con una propuesta diferente a nivel nacional, primero con una agenda legislativa. Hay puntos de coincidencia, ya está por resolverse, se aprobó en comisiones el tema de eliminar el fuero, o es una determinación que se construyó desde el Frente Ciudadano por Michoacán. Y ya habían varias desde la agenda iniciativas, no habían cuajado. No habíamos coincidido, pero para esto es este frente, para ir resolviendo cosas que le interesan a la ciudadanía. Pero también te pongo el ejemplo del tema de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, donde históricamente no hemos tenido coincidencias con Acción Nacional, pero eso no quita que nosotros perdamos ese derecho de seguir insistiendo bajo nuestra ruta y nuestra lógica. Y en temas como lo seguiremos haciendo y seguiremos defendiendo este ustedes lo van a seguir impulsando y el PAN también seguirá impulsando lo contrario. Y son temas en los que a lo mejor no vamos a coincidir, pero hay temas que a los ciudadanos les importa todavía más, como esto que hemos mencionado, el tema de seguridad, el tema de generación de empleos, el tema de más oportunidades, de estabilidad y todo esto, que es donde tenemos que buscar la forma de cómo atender esas inquietudes. Y eso es lo que nos tiene que unificar más en estas propuestas. Esta es la apuesta que hacen. Carlos, tú decías en un principio, el PRD cuando firmó el Pacto por México, algunas de las reformas sí lesionaron la economía, como la hacendaria, como la laboral, que es bueno, fue antes, pero también venía trabajándose dentro de este paquete. Tú lo has dicho, te has mantenido crítico como dirigente del PRD. El PRD cometió un error al haber firmado este pacto. Sí, porque al firmar el pacto en un conjunto de leyes, pues te lleva a la dinámica de la discusión, entre ellos la reforma energética, aunque nuestro partido siempre estuvo en contra, votó en contra y defendió ese tema de que no se hiciera la energética. Desafortunadamente en las otras reformas, si bien es cierto que en la reforma educativa nuestro partido votó en contra, en la reforma constitucional sí fue partícipe en las leyes secundarias. Sí, sí. Y creo que desde mi punto de vista esa reforma educativa pues no tiene pues nada de reforma educativa, fue más bien una reforma administrativa y laboral para el procedimiento de atender y regular algunas cuestiones de los maestros. Y la pregunta es, no coincidimos, lo hemos dicho públicamente, pero bueno, finalmente la historia reconocerá y dirá quiénes tienen la razón. Claro, legislativamente en concreto, Carlos, ¿qué es lo que debe de corregirse en el ámbito legislativo? Sobre los temas del... Sobre lo que se surgió del Pacto por México, pues de esas reformas estructurales. Una de ellas y la fundamental y en la que el partido va a insistir es en el tema de la reforma energética. Creo que el haber permitido la iniciativa privada nuevamente a aquella oposición del general Lázaro Cárdenas del Río, eso fue un error tremendo. Hemos tenido incrementos en el gas, en la gasolina, en la energía eléctrica, cada vez constantes. Ya no hay mensuales, ahora es de jalón y mucho más grandes. Y nosotros vivimos una campaña mediática de que con la reforma energética iban a reducir los costos de gasolina y todo eso. Y no es cierto, estamos a 3 años y eso no es cierto, al contrario, se va aumentando y se va a ir aumentando más. Creo que ese fue un error que nos impacta a todos. Eso hay que revertirlo. Y que se tiene que corregir. Afortunadamente el partido siempre defendió el tema. Y en ese tema, por ejemplo, el PAN, sus aliados ahora, ¿qué dicen? Dentro del documento que se signó y se presentó ante el INE de la plataforma electoral, habla de varios ejercicios. Uno de ellos es el que este planteamiento que se está enfocando del Frente Ciudadano por México debe de tener una legalización o una modificación en leyes para que transite en un gobierno de coalición y se reconozcan las fuerzas políticas. Eso es algo fundamental y que inclusive cambia la forma de gobierno ante un gobierno de transición donde se discutan planteamientos que deberán de llevarse en su conjunto a las propias instancias legislativas que pueda hacer corregir, atender en la idea de darle estabilidad. Bajo esta lógica, pues lo que se tenga que revertir en la idea de darle estabilidad tendrá que realizarse. Una de ellas queda un poco abierta la discusión. Así es. Para luego. Y esto llevaría a una etapa dentro de los órganos legislativos en la idea de darle estabilidad y priorizar el tema de nuestro país. Carlos, te hago esta pregunta. Cuando el PRD recuperó el gobierno en Michoacán, aquí en el estado, a través de Silvano Aureoles encabezando esa candidatura, se dio un
una cercanía, digamos, con el gobierno federal. Veníamos de dos periodos muy desgastantes, Leonel Godoy y Felipe Calderón. Fausto Vallejo y Peña fue en otro desastroso en cuanto a la relación presidencia-gobierno del Estado. Y se vio con buenos ojos, o se permitió, finalmente ahí están los votos, ganó Silvano Aureoles con la propuesta que tenía y con esta cercanía, pero a 2 años ya de gobierno y viendo ya a Peña saliendo, tú como dirigente estatal del PRD, ¿qué balance haces de este apoyo federal al gobierno de Michoacán, o a Michoacán en general? Yo creo que hay que ser claros en ese tema. Un gobierno peleado entre municipio y estado, o estado y federación, no nos lleva a buenos términos. Creo que sí afecta, y afecta bastante. ¿Afectó mucho a Michoacán? Y debe de atenderse y trabajarse institucionalmente, sin entreguismos, pero la coordinación debe ser plena entre los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para que las actividades de programas, de acciones, pues sean conjuntas. Una de ellas, en la actualidad, es el tema de seguridad. Yo no veo a un municipio por sí solo atendiendo ese tema, o inclusive al Estado. No tiene la atribución y la capacidad para enfrentar un tema de seguridad como es el asunto del crimen organizado o de la delincuencia organizada. Es necesario el acompañamiento de la federación y en otros aspectos, más en un estado como Michoacán, que dependemos del 92% del presupuesto federal, tan solo el 8%. ¿Ha sido sana la relación? No sé si sea sana o haya sido sana, pero la comunicación institucional debe ser y atenderse en la idea de sacar adelante las tareas de gobierno en el ámbito municipal y en el ámbito estatal. Carlos Torres Piña, presidente estatal del PRD en Michoacán. El tiempo se nos termina, son cortitos, se nos va muy rápido el tiempo. Espero no sea la última, más bien la primera de una serie de... Con mucho gusto podemos estar platicando. Varios temas se nos quedan, si te parece, pronto para platicar de la renovación de la dirigencia nacional del PRD. Claro que sí, pues el próximo 9 estaremos ya definiendo nuestra nueva dirigencia nacional. Pues con el compromiso de tenerte aquí la siguiente semana. Con mucho gusto. Carlos Torres Piña, muchas gracias. Gracias a ustedes.